vamos a ver un salmo, vamos a ver el Evangelio a través de uno de los salmos. Vamos a ver el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesús, el plan de redención de Dios a través de uno de los salmos. Para eso le invito a que vaya conmigo al Salmos 24. Salmo 24. Recordemos que en la versión Reina Valera se usa el nombre Jehová, pero en todas las demás traducciones se traduce el nombre de Dios como Señor. Eso era una referencia, por si acaso yo intercambio los términos. Lo tenemos. Como es un salmo bastante corto, ¿por qué no lo leemos todos juntos? De hecho, un salmo que se lee congregacionalmente. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas externas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Te damos gracias, mi Dios, por permitir una vez más estar en este lugar, compartir tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé iluminación. El Espíritu Santo ministre a nuestra vida a través de la exposición de este salmo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento y si puede mantenga ese salmo abierto. Ese salmo, como dice su título, ¿verdad?, fue escrito por David. Este salmo tiene dos interpretaciones, una literal y una mesiánica, una profética. El contexto de este salmo es el hecho cuando David trata de llevar el arca del pacto de la casa de Obed-Edom hacia Jerusalén. Recordemos que el arca había sido tomada por los filisteos, luego fue llevada a casa de los levitas, luego se quedó en la tierra de los jebuseos. Ahí David trató de traer el arca nuevamente a Jerusalén. En su primer intento sucedió que cuando se llevaba el arca hacia Jerusalén, una persona llamada Usa, debido a que chocó la carroza donde lo llevaban y él sin querer extendió la mano hacia el arca, dice que Jehová lo hirió y quedó muerto. Entonces por eso David decide dejar el arca en casa de Obed-Edom. Y luego cuando David escucha que a causa de que el arca estaba en aquel lugar, Dios estaba bendiciendo a aquella persona. Y él decidió preparar un lugar en Jerusalén para regresar el arca. Si quieres saber esa historia, se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y el primer libro de Crónicas, capítulo 15. A menudo se usa este Salmo 24 en conjunto con el 22 y 23 porque todos ellos hablan proféticamente del Señor Jesús.
el Salmo 24 también tiene cierta afinidad con el Salmo número 15, porque ambos hacen la misma pregunta y responden la pregunta de que quién será la persona apropiada para presentarse delante del Señor. También debemos leer el Salmo 24 en conjunto con el Salmo 110 y el número 2. ¿Por qué? Porque ellos tienen un enfoque hacia el regreso de Cristo para establecer su reino aquí en la tierra. En el pensamiento judío, los primeros 6 versículos de este salmo fueron escritos por David, según el pensamiento judío. Y los versículos siguientes, del 7 al 10, fueron escritos por Salomón. ¿Por qué? Porque habla ya cuando el arca está entrando al templo. Recordemos que David no fue que construyó el templo. David preparó un lugar y tiene el arca en un lugar reservado para que cuando Salomón construyera el templo, entonces el arca fuera llevada al templo. También ellos entienden que los versículos 7 al 10 son unos versículos mesiánicos, proféticos, que hablan de ese Mesías que aún ellos están esperando, pero que nosotros ya lo recibimos. Ese Mesías es Jesús. Mucho se habla de la construcción de un tercer templo, ¿verdad? El judío está esperando construir un tercer templo, pero para nosotros eso debe ser irrelevante, hermano. Hay muchas personas que están muy enfocadas con esto, que se va a un tercer templo para llevar el arca, pero recordemos que el templo, el tabernáculo, era simplemente un símbolo del verdadero santuario que está en el cielo y es el trono de Dios. Entonces, el Evangelio se encuentra en este salmo. No hay más nada importante, amados hermanos, que el Evangelio de Jesús. Sin Él no tenemos esperanza. Y sin el Evangelio enfrentamos el juicio eterno. Con Él, con el Evangelio encontramos, ¿verdad?, la misericordia y el perdón eterno de Dios, el cual nos permite entrar en una relación eterna con Él. Al leer este salmo, estudiarlo, podemos aprender mucho del Evangelio. Vamos a ver el versículo 1 y vamos a ir leyendo y vamos a ir hablando de este salmo. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. En otra versión dice del Señor. Oremos que dice del Señor. O sea, el primer principio que David nos revela es que Dios es soberano. Dios es soberano. Todo es suyo y todo le pertenece. Él es verdaderamente el Señor de todo. Él es la autoridad sobre todo. Nada ni nadie está excluido de su gobierno o poder. Interesante, ¿verdad? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel se pensaba que el poder de Dios simplemente, ¿verdad?, se limitaba a ellos como pueblo, a Jerusalén, pero aquí vemos que este es un alcance universal. Dios es el dueño de todo. Nada está fuera de su gobierno. Todo, nosotros, el globo terráqueo, toda la creación, toda la criatura que habitan en la tierra le pertenecen a Dios. Él es soberano. Dice versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Por cuanto Él fue quien la fundó y la estableció, Él tiene el derecho absoluto de todo lo que está en la tierra y de lo que habita en ella.
Probablemente cuando David está escribiendo este versículo, que parece que no está escrito en versículo, pero estamos hablando de versículo, ¿verdad? Me imagino que él se está remontando al relato de la creación, Génesis capítulo 1, cuando dice que Dios, ¿verdad?, separó las aguas de las aguas y salió la parte seca. No solo Dios es soberano, no solo Dios es el soberano, sino que también es el creador. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque David está haciendo alusión de que Dios es el creador. Él la fundó, Él la estableció. Porque en la antigüedad se creía que otras deidades tenían poder para crear, especialmente los cananeos, el dios de ellos, Jan, pensaban que él era el que había creado la tierra. Por eso él dice de Jehová, o sea, de Elohim, hablando del Dios verdadero, del Dios de Israel. Él es creador, es el creador, como dice en Isaías capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No solamente el judío, todos nosotros somos hechura de Dios. De la misma manera que Dios es soberano para el judío, es soberano para el gentil. De toda la misma manera, Él es el soberano. El versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Los versículos 1 y 2, ¿verdad?, preparó el escenario para hablar de la grandeza de Dios, de que Él es soberano, de que Él es el creador, de que Él tiene el dominio, de que Él le pertenece toda la creación. Y luego, en este versículo 3, David hace una pregunta. Una pregunta que en efecto lo que quiere decir es lo siguiente: si Dios es tan poderoso, si Dios es tan santo, entonces ¿quién puede presentarse, acercarse a Él? ¿Quién puede estar en su presencia? Si Dios es tan santo, tan poderoso, ¿quién puede experimentar intimidad con Él? ¿Quién puede ser parte de su reino? Si Dios es tan santo, tan poderoso, si es tan justo. Aquí este monte, muchas veces cuando la Biblia habla de monte, montaña, se refiere a gobierno, poder, control. Entonces el versículo 4, y aquí empieza el mensaje. El versículo 4 da la respuesta planteada en el versículo 3. Dice el limpio de manos, es decir, obra, puro de corazón, pensamiento. Ahora hagámonos nosotros una pregunta. ¿Podemos nosotros decir que todo lo que pensamos, todo lo que hacemos es limpio? ¿Podemos nosotros decir que lo que pensamos, hacemos, no tiene inmundicia, iniquidad? ¿Lo podemos decir? Entonces, ¿cómo si Dios es tan santo, es tan poderoso, y nosotros somos de pensamientos impuros, de hechos malos, cómo entonces podemos presentarnos ante Dios? Sigue diciendo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, estos son los ídolos. Otras traducciones traducen esto como falsedad.
El ídolo no necesariamente tiene que ser un dios pagano o una deidad pagana. Cualquier cosa puede ser tu ídolo. Lo que robe toda tu atención, lo que tenga toda tu atención, eso es un ídolo. O sea, el que no ha elevado, el que no ha puesto su confianza, el que no ha depositado su esperanza en cosas vanas. Hay personas que depositan su confianza en su trabajo, en su profesión, en su carrera, en su casa, en su esposo, en su esposa, en el amigo, en el vecino. Y no hay seguridad en ello. Dice el que no ha jurado con engaño, ha hablado falsamente, descubriendo la verdad. Es importante que entendamos que no solo se juzgan nuestros pensamientos y nuestras obras, sino también lo que hablamos. Eso es lo que dice, lo que hablamos también es juzgado. Ahora bien, amados hermanos, si miramos estos requisitos, tenemos que concluir que sin Cristo tenemos un gravísimo problema. Sin Cristo, sin Jesús, a la luz de estos requisitos y sabiendo que nuestros pensamientos no son del todo buenos, ni nuestras acciones son del todo buenas, ni lo que hablamos es del todo bueno, entonces no somos candidatos. No llenamos los requisitos porque nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras no están a la altura de un Dios tan santo, de un Dios tan poderoso y de un Dios tan justo. Recordemos lo que dice Romano, ¿verdad? Que todos estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Dice versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pero si nosotros, sin Cristo, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo vamos a alcanzar esa bendición y esa justicia? No se puede. Si estamos mirando el plan de redención en la Biblia, en ese salmo, o sea, el Evangelio está por donde quiera, Jesús está por donde quiera. Amados hermanos, un candidato para la salvación es aquel que desea alejarse del pecado, vivir en justicia, en la bendición de Dios. Si no queremos vivir, ¿verdad?, con rectitud, si solo queremos continuar el pecado y no queremos ser que nuestros pecados sean juzgados, no podemos recibir salvación. Recordemos que la justicia de Dios la justicia solo se alcanza a través de la gracia de Dios. Diga, a través de la gracia de Dios. Es a través de la gracia de Dios, hermano. Solo así. Este versículo explica que quienes tienen manos limpias, corazón puro y buscan a Dios con fidelidad, recibirán una bendición y justicia de parte de Dios. Ahora bien, no se trata de una recompensa por merecimiento propio. Esto no es una recompensa por su mérito propio, sino que es un don de ¿quién? ¿Un don de quién? De Dios, es un don de Dios, del Dios de nuestra salvación, para quienes le buscan genuinamente. Para los que le buscan genuinamente. Esta bendición y esta justicia no es un salario por las buenas acciones. Otras palabras, no es por las obras. No es un salario, sino un regalo que Dios otorga a aquellos que son íntegros y buscan su rostro. No es un salario, no es por las buenas cosas que haga, no es por las obras, es un don de Dios. El versículo 6 conecta con el versículo 5, destacando que la
generación que recibe esta bendición es la que busca su rostro tal como lo hizo Jacob. Tal como lo hizo Jacob. Entonces esto resalta la necesidad de buscar una relación íntima y continua con Dios. Es una relación íntima y continua, no de un solo día, es algo que tiene que ser constantemente. Entonces el versículo 5, en el contexto de la fe, se entiende como una promesa que Dios no va a decepcionar a aquellos que depositan su fe, su confianza y esperanza en Él. Es una promesa. Dios va a bendecir a aquellos que han depositado su fe, su confianza en Él. La seguridad del creyente, o sea, nuestra seguridad, no está basada en la perfección moral humana. No está basada en la perfección moral, sino que en la fe, en la bendición de Dios y la gracia de Dios. En eso está la seguridad nuestra. Es en la bendición y la presencia y la gracia de Dios. Entonces, este versículo nos recuerda que la salvación no está basada en la perfección humana, sino en la gracia de Dios. Usted no es salvo porque fue perfecto, era perfecto o es perfecto. La salvación no se basa en nuestra perfección, en nuestra justicia, en nuestro mérito. Es en la gracia de Dios. Entonces, aquellos que son candidatos para presentarse delante de Dios y ser parte de su reino, son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y han sido transformados por el Espíritu Santo. Aquellos que buscan su rostro, una persona que no haya sido regenerada, una persona que no haya sido justificada, una persona que no haya sido santificada, nacida de nuevo, no puede tener una comunión íntima con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que buscarlo como lo hizo Jacob. Muchas veces nosotros criticamos a Jacob. Decimos, era un ladrón, era un mentiroso, era un farsante. Pero fíjense lo que nos está diciendo David aquí. Que los que buscan a Dios, como lo buscó Jacob, son los que reciben la bendición y la justicia del Dios de salvación. Entonces, ¿cómo recorremos, amados hermanos, que Jacob persiguió arduamente las cosas de Dios? Jacob, amados hermanos, deseaba la presencia de Dios. Jacob deseaba vivir en la presencia de Dios. Cuando leemos la historia de Jacob y de su hermano, dice que Jacob peleó en el vientre. ¿Y qué dice? Dice, le salió una palabra, que el mayor serviría ¿a quién? Al menor. O sea, Jacob no solamente luchó en el vientre buscando, ¿verdad?, la bendición de Dios, sino que también luchó en Peniel. ¿Se acuerdan de ese relato? ¿Se acuerdan de ese relato? Se lo voy a leer. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 32, versículo 24 al 30. Leamos Génesis 32, 24 al 30. Dice así: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me pregunta por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y escuche esto. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara. Y desde ese momento en adelante, Jacob no fue la misma persona. Recorremos la transformación. Entonces Jacob, amados hermanos, luchó para ser encontrado en la posición en que Dios lo pudiera bendecir, sin importar lo que le costase. Después de ahí ya Jacob, que caminaba que cojo, renco, pero esa fue la marca, la señal de que tuvo un encuentro con Dios. Jacob estaba apasionado por los propósitos de Dios. Estaba apasionado por esos propósitos. Aquello que buscan al Señor con la misma intensidad, con el mismo fervor y de la misma manera que Jacob lo hizo, son los que van a recibir tal bendición conforme al salmo que estamos leyendo. Dice en el versículo 7 y 9 se repite una palabra, atzad. Atzad, esto es un término de reconocimiento. Cuando usted alza su rostro, que está reconociendo a la persona que está delante de usted. Hay algunas fuentes rabínicas antiguas que dicen que en la liturgia judía el Salmo 24 siempre se usa en la adoración el primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana para nosotros? El domingo. Entonces, si juntamos esto, podemos suponer que este fue el salmo y estas eran las palabras que se estaban recitando en el templo al momento que Jesús, montado en un asno, entró a Jerusalén. Podemos suponer también la misma palabra que se recitaron cuando Él resucitó, que también fue el primer día de la semana. La forma, hermanos, de subir al monte de Dios, entrar en su santuario, lo que quiere decir tener una relación correcta delante de Dios, solo se consigue a través de Jesucristo. Reconociendo a Jesús como nuestro Rey y nuestro Mesías. Dice Colosenses capítulo 1, de versículo 15 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él, ¿quién? Ese Él, ¿de quién está hablando? Él. O sea, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio del reconciliar consigo todas las cosas en los cielos, haciendo la paz mediante que la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, que dice, que está diciendo el Salmo 24, malas obras, limpio de mano, ¿verdad? Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverlo de la esperanza de ¿qué? Del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sea a través de Jesucristo que nosotros podemos presentarnos y entrar en la presencia de Dios y subir a su monte santo. Es a través de Cristo. ¿Qué habla de la puerta? Versículo 7 y 9 habla de una puerta. La puerta aquí es la imagen de uno de los puntos de la entrada al reino de los cielos. Vamos a leer versículo 8. Dice versículo 8: ¿quién es este Rey de gloria? Otra versión dice: el Señor es fuerte y valiente. Aquí dice: Jehová el poderoso en batalla. Hay una batalla por las almas de los individuos. ¿Sabe qué es una batalla? Nosotros vivimos una constante batalla, una guerra espiritual, donde Satanás pelea por las almas, ¿verdad?, de los individuos. Pero Dios, como dice este versículo, Dios es fuerte y poderoso para salvar nuestras almas. Aun cuando nos encontremos en lo más profundo, en lo más bajo, Dios tiene el poder para salvarnos, para restaurarnos. Aunque estemos en lo más bajo. Versículos 9 y 10 se repite lo mismo. La repetición es para enfatizar. Esto es común en la poesía hebrea. La repetición comunica énfasis. Entonces tenemos que entender que lo que dice versículos 7 y 8 es profundamente importante y glorioso para repetirse. Porque algo tremendo, es algo importante. Por eso se repite. Porque Jehová, el Señor de los ejércitos, bajo quien están todas las huestes de los cielos, todos los ángeles, todos los hombres y toda la creación está bajo el gobierno, el dominio de Jehová, de Dios. Por eso Él es el Dios, el Señor de los ejércitos. Jesús, amados hermanos, nuestro Señor, nuestro Dios, peleó una guerra en la cruz del Calvario, donde venció a Satanás y a la muerte. Y es por eso Él es el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso. ¿Qué dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14? Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio
y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué dice? Lo exhibió públicamente triunfante sobre ellos en la cruz. Jesús venció al diablo y venció la muerte en la cruz. Él es el Señor de los ejércitos. Pero cuando Él regrese, ya no va a regresar como Mesías, porque ya su sacrificio Él lo hizo. Él va a regresar como hombre de guerra, como varón de guerra. Como dice Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11 al 16. Él ha comido Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 en adelante, dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el Logo. Y los ejércitos celestiales, por eso era el Señor de los ejércitos, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y escucha el 16. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Esta es una referencia a Jesús. Esta es una referencia a Jesús. Él es el Rey de Reyes. Entonces, luego sigue la palabra Selah. Este salmo termina correctamente con una pausa reflexiva. La palabra Selah quiere decir pausa, quieto, medita. Porque, amados hermanos, no es poca cosa que el Dios, el Rey de Gloria, se haya inclinado para recibir a los hombres, para recibirnos a nosotros, hombres pecadores, incluso para que nosotros lo recibamos a Él. Nosotros que somos polvo, somos barro, ahora somos templo de Dios. O sea, por eso es que hacer esa pausa y meditar, reflexionar, meditar en esa gran verdad de que Dios, el Rey de Gloria, se inclinó hacia nosotros. Él nos recibió y nosotros le recibimos. Para concluir, podemos hacer varias conexiones con esta idea de y entrará el Rey de la Gloria. Como dije al principio, esto tiene una interpretación literal, un complemento literario, otro mesiánico. Esto se cumplió cuando el arca del pacto llegó a Jerusalén, específicamente al templo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Esto se cumplió cuando Jesús ascendido entró en el trono de Dios en el cielo. Como dice Hechos, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: y fue tomado de ellos en una nube, y entonces entró al cielo. Recordemos, amados hermanos, que en la antigüedad las ciudades tenían puertas, ¿verdad? Tenían puertas. Entonces, cuando el rey de una ciudad salía a una guerra,
y vencía, venía con su gente, con su ejército, con sus soldados, gozoso, celebrando. Y gritaban, abran la puerta. Y el que estaba dentro decía, ¿quién es? El rey, viene el rey, viene el gozo, viene el júbilo. Ahora, imaginémonos, cuando Jesús asciende al cielo, que va con la hueste, ángeles con él. Y me imagino, estoy imaginando, hermano, no estoy diciendo que eso dice, pero estoy para hacer esto más vivo. Dice Jesús ascendiendo al cielo y la hueste de los ángeles con él, celebrando porque él había vencido. Él venció en la cruz, él cumplió el propósito, la redención del hombre. Viendo que allá le decían la hueste, abran la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es? Decían los demás. Y la hueste con él decía, el Señor, el Señor. El Señor de los ejércitos celestiales, el Señor todopoderoso, el invencible en batalla, Él es el Rey de gloria. Por eso Jesús hoy está en la presencia de Dios. Él entró al trono de Dios victorioso. Por eso estas palabras se cumplieron el momento que Jesús ascendió al cielo y entró y está en el trono de Dios. También esta palabra se cumple en cada vez que un individuo abre su corazón, la puerta de su corazón para recibir y darle entrada a Cristo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Salvador de su alma. Chévere, ¿no? Amados hermanos, ¿qué nosotros podemos sacar para nosotros hoy de este salmo? Esta es la aplicación que debemos llevar. Primero, el Salmo nos llama a una entrega total a Dios. Debemos buscar íntegramente a Dios, darnos a Él completamente, reconociendo que Él es el soberano, el todopoderoso, el dueño de todas las cosas y aún dueño de nuestro corazón. Segundo, debemos prepararnos para su regreso. Al vivir vida íntegra, nos preparamos para su regreso, así como David se preparó para llevar el arca a Jerusalén. Tenemos, amados hermanos, que vivir una vida íntegra, buscando a Dios completamente, una vida, una relación íntima, continua con Él. Amados hermanos, como pudimos ver, a través de este salmo, vimos y vemos el Evangelio de Jesús, la redención por gracia, por fe, no por obra. Mismo que de la misma manera que ahora nosotros, como hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, podemos entrar al lugar santo, porque con nuestra propia justicia no podemos. La única manera que lo hacemos es a través de ¿quién? De Jesús. Y es, amados hermanos, aquí podemos ver el Evangelio sumergido en este salmo. Y es que el Evangelio de Jesús, el plan de redención de la humanidad, está en toda la Biblia, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Desde la eternidad, ya este plan estaba en marcha. Amén. Vamos a estar de pies. Busquemos a Dios de verdad, con intensidad, con integridad, con pasión, así como lo hizo Jacob. Porque solo aquel que lo busca de esa manera recibirá bendición de Él. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús, porque solamente a través de ti y por ti, hoy nosotros podemos subir al monte de Dios y entrar en su lugar santo. Porque Dios, Padre, no nos ves a nosotros, sino que ves a Jesús en nosotros. Y eso no haces a nosotros candidato para subir y entrar en tu presencia. Ayúdame, mi Dios, a nunca olvidar la grandeza de este acto, de que el Rey de Gloria, el Rey Todopoderoso, el Soberano, el Creador, el Omnipotente, el Santo y Justo, se inclinó y nos miró con ojo de misericordia y nos redimió por medio de Jesucristo. Que este Evangelio de la gracia podamos compartirlo con otros, pero sobre todas las cosas que podamos vivir de tal manera que agrademos a ti, mi Dios, en cada palabra que pronunciemos, en cada acción que hagamos y en cada pensamiento que tengamos. En el nombre de Jesús. Amén.